Ahora sí traje mi pluma, maestro, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en Utopía Radio. El día de hoy tenemos un nuevo programa. Esta transmisión se va a dedicar a hablar del Códice Boturini o la tira de peregrinación, que es como se conoce. De este tema nos van a platicar los escritores Gonzalo Sacaula y Emilio Santana. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por este espacio que nos estás brindando. Vamos a tratar de dilucidar algunos datos sobre la peregrinación que hicieron los antiguos mexicanos. Pues no es fácil, pero si no iniciamos con algunas conjeturas no vamos a llegar nunca a iniciar algo. Por lo tanto, aquí está el escritor Ildefonso Sacaula, que nos viene a acompañar hoy, como en otras ocasiones ya lo hemos tenido aquí presente, la vez pasada con sus libros, sus códices, ayúdame. El águila y el jaguar. El águila y el jaguar. Y los cuentos de la náhuatl. La trilogía de los cuentos que ahora está presentando, más bien los acaba de presentar. Pues vamos a tratar de hablarte de esta gran polémica que es la llegada de los mexicanos al Valle de Anáhuac. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, pues, o días, días ahorita, ¿va? Para los que vean el video después, pues, tardes y noches. Y para, si es que nos llegan a ver en otros países, yo creo que sí, ¿va? Porque a mucha gente le interesa este tema. Vamos a tratar de interpretar, ¿no?, la historia de México, la historia de nuestros pueblos de la náhuatl, del México mesoamericano, ¿no?, prehispánico, de una manera pues que queremos que sea amena, ¿no? Si se puede divertida y hacemos chistes, pues adelante, ¿no? Pero lo que queremos es que sea fácil, entendible, ¿no? Que no sean tremendos volúmenes de información, sino vamos a sacar datos de internet, vamos a buscar anécdotas, qué es lo que está pasando con nuestra historia, ¿verdad? ¿Por qué tenemos esa desidia, ¿no?, la mayoría de los mexicanos? ¿Y por qué los europeos y los norteamericanos, sobre todo los canadienses, vienen a estudiar, ¿no?, lo que nosotros deberíamos de estudiar? Entonces, pues gracias, Enrique, gracias a Utopía Radio por brindarnos este espacio. Gracias al maestro Emilio, que está aquí, que bueno, él sí es una eminencia en estos temas. Sabe hablar náhuatl, sabe hablar gracias. Alemán, sabe hablar zapoteco, creo, de todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con un dato rápido, así. Los códices, si ustedes ponen en su computadora en el Google, Códice Boturini, les van a aparecer 11.100 resultados aproximadamente. Estamos hablando de 11.100 resultados, quiere decir que 11.100 personas o instituciones o alguien ya subió información de los códices. Si entramos a YouTube, encontramos también bastantes páginas de videos donde explican ya el códice. O sea, nosotros no vamos a enseñarles el agua tibia ni el hilo negro, ¿verdad? No los vamos a descubrir. Y tampoco vamos a tratar de contraindicar lo que ellos digan, sino más bien lo queremos hacer, queremos que se difunda más, sea más ameno, como les decía yo, más fácil de usar. Cada uno de estos, yo estaba mirando en YouTube, los videos, la mayoría tiene de 10,000 visitas para arriba. Hay muy pocos que tienen algunas que yo creo apenas lo subieron. Sí. Pero ya tener 10,000 visitas, pues es algo interesante, ¿no? Sí, o sea, a la gente le está gustando este tema, o se está, como alguien me decía en alguna ocasión, se está renovando el tema prehispánico, está volviendo
a renacer en el corazón de toda la gente, ¿no? O las nuevas generaciones, pues ya también están, la época de los millennials, como que ya están, maduraron, ¿verdad? Y ahorita los nuevos jóvenes, la generación X o Z, o no me acuerdo cómo le llaman, los que ya nacieron del 2000 para acá, ya preguntan sobre esto, ¿no? Sí. Entonces ellos ya nacieron con los celulares, ya tienen internet, computadoras y todo eso. ¿Qué más buscan? Ya con qué los apantallas ahora sí, pues buscan esto, ¿no? Igual que pasó con los españoles, también les causa extrañeza, ¿no? Que hicieran sacrificios, los antepasados, que hicieran cosas así, que dicen, ¿a poco sí? ¿No? En muchas ocasiones me han preguntado, ¿a poco sí pasó esto? ¿A poco sí hicieron esto? Pues investígale, ¿no? Y es lo que queremos hacer ahorita. El maestro Emilio sabe de estos temas, entonces vamos a tratar de exprimirlo, así, ¿verdad? Y vamos a ver qué sucede. Ojalá les guste el programa, y si tienen alguna duda, algún comentario, pues háganoslo saber, ¿verdad? Ahí están las redes. Si quieren algo de que platiquemos, vamos a acercarnos, ya habíamos platicado con el proyecto, acercarnos a los museos, traerlos a ustedes, para decirles, ¿no? Yo muchas veces no he ido a museos porque no sé si cobran o no cobran, no sé ni siquiera dónde están. Por ejemplo, el Museo del Estanquillo, yo no sabía dónde estaba, sí, hasta que un día que andaba perdido por ahí por el DF, lo vi, y es el museo que hizo Carlos Monsiváis, y ahí están los códices, ¿no? De hecho yo le pregunté al guía que estaba ahí, al cuidador ahí, si nos podía permitir el acceso, y dijo que sí, que no había ningún problema, nada más que no llevábamos flash. Sí. Pero bueno, está muy oscuro ahí, a ver cómo le hacemos, cómo tú eres el mago ahí de las computadoras y de las cámaras, pero traer toda esa información para acá y enseñárselas, ofrecérselas a los amigos que nos estén viendo, para que también investiguen, ¿no? Para que también vayan y vean todo la riqueza cultural que tenemos, ¿no? Y eso es, yo creo que uno de los objetivos de este programa y de lo que queremos hacer, ¿no, maestro? Sí, es cierto. Que se fomente eso, ¿no? Vamos a empezar a decir qué somos como pueblo, qué somos como programa. Son dos tópicos que tenemos que definir. Para empezar, somos mexicanos, los mexicanos modernos que estamos tratando de descubrir nuestros orígenes. Nuestra historia es muy vasta. Tantos pueblos se asentaron en este continente que llamaron nuevo, que en realidad no es nuevo. La gente dicen que llegó hace 20,000 años al continente americano. El americano, eso ya es posterior el nombre, pero a este continente llegaron desde Asia diferentes migraciones. Hay vestigios en todo ese caminar, en todos esos estudios que se han hecho para que nosotros, los nuevos mexicanos, sepamos de qué procedemos, de qué origen es nuestra permanencia aquí. Nos vamos acercando al centro del país, al centro del continente, un poquito al norte. Tenemos Mesoamérica. Mesoamérica está sembrada de culturas antiguas que nos sorprende. Tenemos la maya, tenemos la mexica, entre tantas otras que son las más importantes, que no se ofenda a nadie, de aquellos que pues tienen su propia localidad definida. Vamos a tratar de ubicar todos esos pueblos dentro de este estudio que nos dejaron plasmados en los libros, en la Mostin, en plural, los libros que son propiamente los códices que nos hablan de aquellas gentes
que dejaron su historia grabada en dibujos, que no es otra cosa la lectura, la escritura de nuestros antiguos mexicanos. Son escrituras diferentes a la actual, las cuales tuvieron que ser traducidas a otros idiomas, entre ellos el español, que es lo que nos hace saber qué decían aquellos pueblos en esas figuras que hicieron para dejarnos una huella de lo que eran. Esta hoja es la primera que aparece en el peregrinar del Códice Boturini. Si la observamos, tenemos una pirámide y dos personas ahí, una barquilla con un personaje que va remando. Esto nos dice que el lugar de inicio de estos seres era una isla. ¿Cómo sabemos? Pues porque para navegar necesitamos barcas. Para salir de una isla necesitamos, pues, navegar. Después tenemos que hay pasos, hay una fecha, Setepac, uno cuchillo, traducido al español, y a un lado llegan las huellas y nos muestran un cerro con una joroba ahí encorvada. La identifican como Culhuacán o Colhuacán, pero esto es muy posterior a la salida de los mexicanos. Vamos a llamarle mexicanos porque inicialmente les llamaban aztecas por el lugar de Aztlán. Ellos se hicieron llamar incluso aztecas. Aztlaztecas, ¿no? Primero se decían aztlaztecas. Aztlaztecas, sí, por la forma que tiene la palabra Aztlán y Aztatlán. Ajá. Sí. Aztlán es el lugar de la blancura, según ellos, o lugar de las garzas. Sí. Pero ¿qué estamos haciendo? Ahí han de haber dicho los habitantes de esa nación. Debieron de tener noticias de otros pueblos más al sur y quisieron imitarlos, buscando posiblemente un lugar más propio para vivir. Y allí surge propiamente el deseo de salir a explorar nuevas tierras. Pues dice el códice que en un día uno de los sacerdotes o guerreros oyó que cantaba un ave y le decía en su canto: partamos o vámonos. ¿Cómo decía? Tío. Sí. Okay. Maestro, permítame hacer un comentario. Adelante. Estamos hablando ya del Códice Boturini, que es uno de los pocos códices que hay en México. Ya investigamos dónde está, les vamos a traer fotos, vamos a buscar ese museo donde esté el códice. Pero en internet, como les digo, existe mucha información. De hecho, ahí pueden ustedes poner incluso nada más Códice Boturini, imágenes, y les van a aparecer todas estas imágenes que está mostrando el maestro Emilio aquí. Vamos a hacer un pequeño análisis del Códice Boturini. Le llaman la tira de la peregrinación, ¿no, maestro? Así es. En algunos lados, como en algunas investigaciones que hice, decían que está mal ese nombre. No debería ser la tira de la peregrinación, sino la tira de la migración, porque ellos salieron de ahí y no volvieron a regresar a ese lugar. De hecho, pues se perdió, ¿no? Se perdió el origen, nadie sabe dónde está, ¿no? ¿Dónde está Aztlán?
Hay mucha historia, mucha controversia acerca de dónde está Aztlán. Por ahí hay una referencia que dicen que es una isla que está en Nayarit, que se llama Mezcaltitlán, ¿no? Para los que quieran investigar, Mezcaltitlán, ahí está. Vamos a ir poniendo abajo de las redes sociales, en los comentarios, todos estos datos, ¿no? Para que la gente pueda investigarlos. Y si es un lugar, es una isla parecida, muy parecida a lo que era Tenochtitlan, que está rodeada de agua, que tiene 7 salidas, y está en Nayarit, ¿no? Por ahí, por el nortecito de Nayarit. Mucha gente dice que ahí es el mítico Chicomostoc, ¿no? De donde parten, la mítica Aztlán, de donde salen todos estos pueblos. En una ocasión, maestro, en casa de Morelos, me encontré, estaba la arqueóloga, y ella es muy famosa en la zona de Ecatepec, porque es como la cronista de Ecatepec, ¿no? La historiadora, Sampero. Ella, la maestra, decía que Chicomostoc podría ser Chiconautla, ¿no? Bueno, cada quien tiene su idea. Ellos son los arqueólogos, ¿no? Ellos son los que dicen, ¿no? Lo que es, ¿no? Les voy a decir un poco para que vayamos razonando algo así acerca de los códices. Les voy a leer un pedacito de lo que investigué, que está en internet, en la Wikipedia, si gustan buscarlo ahí. Dice, habla sobre los códices y dice: entre ellos se encontraba la tira de la peregrinación, el códice, ¿no? Como Boturini. Boturini, un italiano, él, ¿cómo tuvo acceso a estos archivos? Bueno, primero él viajó a lo que era la Nueva España en aquella época, ¿verdad? Todavía era la Nueva España, y tuvo acceso a la biblioteca del señor Don Carlos Sigüenza y Góngora. Ahí ellos habían obtenido el códice que se conservaba en la biblioteca del Colegio Máximo de San Pedro y San Juan, y que es muy posible que ese códice fuera sacado por Don Carlos antes de pasar al Museo Indiano, que luego fuera confiscado por la expulsión de Boturini a España, y mucho antes formara parte del acervo que tenía documentado Fray Juan de Torquemada en 1557. Bueno, es la historia, ¿no?, del códice Boturini. ¿Cómo llega el códice Boturini? Entonces estamos hablando de Fray Juan de Torquemada, que él nació en 1557 y murió en 1624. Estamos hablando ya 37 años después de la conquista, 36 años después de la conquista. Entonces, lo que dicen que es muy probable que este códice sea una copia de un códice que fue destruido antes de la llegada de los españoles. Es tradicional esto, maestro, que acabemos con los libros en México, porque también permítame decirle que hay una teoría de varios arqueólogos y varios historiadores, de hecho europeos y todo eso, dicen que los mexicas o aztecas quemaron mucha información también. O sea, ellos impusieron su propia ley, su propia historia. Querían pues, algo que pasó igual que los nazis, ¿no? Querían hacer, querían ellos tener ascendencia divina, ¿no? Y hicieron una destrucción también de todas las demás civilizaciones que había, ¿no? Había unas muy fuertes, como el Imperio Tolteca, como Teotihuacán, ¿no? Que pues no podían ser quemados ni destruidos, pero los hicieron su historia, la moldearon a forma como estaba escrita antes, ¿no?
¿Eso es cierto, maestro? ¿Cómo Pues ves? ahora sí que todo eso está en los escritos, incluso lo que dices de que los mexicanos modificaron su propia historia, sí es cierto, porque cuando ya le ganaron a Azcapotzalco, Ujú. cuando ya tuvieron fama, cuando ya conquistaron diversos pueblos, no se conformaron con la historia denigrante que les habían forjado las demás naciones, porque cuando llegaron al altiplano, nadie los conocía, decían. Les preguntaban, ¿y ustedes quiénes son? Ustedes que no tienen rostro, que no tienen lugar de origen. Desde ahí los empezaron a ningunear y ellos simplemente buscaban un lugar donde ubicarse. Ajá. En tantas veces que hicieron ese intento por quedarse en algún lugar, llegaron los dueños, vamos a llamarle así ahora, llegaron los de Culhuacán o Culhuacán a pedirles tributo cuando ya estuvieron un tiempo en la laguna. Cuando fundaron la Gran Tenochtitlan, llega a Azcapotzalco y le dice, esa isla es mía, me tienes que pagar tributo. Cuando estuvieron en Chapultepec, llegaron también a desalojarlos, hubo una coalición de naciones. Después vamos a platicar quiénes fueron los integrantes de esa coalición y los derrotaron, los engañaron diciéndoles que iban a ir a pelear a Culhuacán contra los colúas, pero era una treta para sacarlos de Chapultepec, vencer a los viejos, a las señoras y a los niños. Cuando quisieron regresar ya estaban vencidos y se los llevan presos a Contitlán. Allí permanecen tiempo, pero volviendo a la historia nueva que hicieron, se reunieron y dijeron, todo lo que somos vamos a destruirlo como antecedente nuestro, porque si cae en manos no deseadas, se va a echar a perder la sociedad y eso no es bueno. De hecho, en el libro de este señor, el de Tlacaelel, ¿no? De Velasco Piña, él pone a modo, ¿no?, la historia de Tlacaelel, ¿no?, como el sumo sacerdote que está atrás de todos los emperadores que hubo, ¿no?, desde Zahuizo, el consejero, y a él lo pone como el guía espiritual, ¿no?, y el que manda a destruir todo y ponerlo a modo de que él quiere. De hecho, en un capítulo del libro él viaja, ¿no?, a buscar a Aztlán, ¿no?, viaja con varios sacerdotes en lo que derrotan a Azcapotzalco, ¿verdad? Él viaja para allá en lo que está la guerra para poder, después de la guerra, para poder darle validez, ¿no? Para reconstruir. Ajá, para reconstruir todo esto. Esto yo creo que no contraviene muchas cosas, ¿no? Muchos, como le digo, o sea, muchos ubican Aztlán por allá por Nayarit, ¿no? En esta ciudad, en esta isla que les digo. Y como ya te encontré aquí el nombre de la maestra, de la arqueóloga, se llama Asunción García Samper. Ella dice que sea Chiconautla, porque hay varias cuevas ahí. Entonces, como usted decía también, maestro, era una peregrinación o era una migración que no fue de 1 o 2 años, ¿no? Sino que ellos llegaban a algún lugar, sembraban, cosechaban, se estaban ahí varios años
y seguían avanzando. Fue por eso que cuando ellos llegan muy tarde. Eso sí, yo me acuerdo de mi época de la primaria y la secundaria, que me decían, ¿no?, que ellos fueron los últimos en llegar, ¿no? Entonces, a lo mejor ya estaban asentados aquí, ¿no?, en ciertas zonas, pero no habían perdido su hegemonía como grupo. De hecho, yo creo que también va de acuerdo con los chilangos. A los chilangos nadie los quiere, profesor, no sé si sepa que en todo México dicen que haz patria y mata a un chilango, ¿no? O no nos quieren, pues, más bien por ese yo creo que está en nuestros genes, ¿no?, en nuestro pasado, ¿no?, que ellos llegaban y pues ya no los querían, ¿no? Entonces destruían o se peleaban, pues, por tener un lugar, y fue tan fuerte su deseo y su tesón, ¿no?, y eran tan buenos guerreros que destruyeron, ¿no?, a las civilizaciones que había y se asentaron ellos, ¿no? Fueron diversas oleadas de gente que llegaron en diferentes épocas. Los mexicanos celebraron de 3 a 4 ciclos del encendido del fuego nuevo, y si hablamos de 52 años que consta el ciclo, estamos hablando de un peregrinar de 200 años. Cuando llegaron a Chapultepec estaban por realizar su tercer encendido del fuego nuevo. No lo pudieron realizar porque fueron masacrados ahí por diversas naciones que se coligaron, pero posteriormente hicieron su encendido del fuego nuevo. Lo hacían en el Cerro de la Estrella, que llamaban ellos Huizantlan, algo así, lugar de los huizaches. El Cerro de la Estrella es el que está ahí por Iztapalapa. Iztapalapa. Que de hecho ahora se celebra la pasión del Vía Crucis, ¿no? La Semana Santa. Y donde hace poco encontraron las ruinas que usted menciona, pero que las volvieron a tapar porque pues ya los pueblos de ahí ya no quieren saber nada, ¿verdad? Obviamente si hacen el descubrimiento ahí van a quitar mucho lugar, ¿no? Mucho Les espacio. van a quitar los espacios. Pero bueno, no queremos, ya sabemos y todo el mundo sabe que se dice, ¿no?, según la leyenda o las crónicas, ¿no?, que donde hay una iglesia es donde había un templo, ¿no? Un templo. Era la costumbre de los cristianos aprovecharse de los materiales que ya habían ahí, de las bases asentadas. Era más fácil que trabajar a la gente en despoblado, acarrear la piedra o el material. Pues simplemente quitaron todo aquello y lo reubicaron como un templo, pero lo hicieron con el afán de que la gente que había vivido ahí tuviera un antecedente para ir. Y se engañaron muchas veces porque no iban, como dicen, a misa. Simplemente iban a adorar a lo que fue ahí su lugar de adoración a sus dioses. O sea que fue contraproducente. Sí. Pero de que el pueblo mexicano tiene religiosidad, sí la tiene, porque si no, no hubieran adorado a lo que ahora es la Basílica de Guadalupe, porque allí antes adoraban a Tonantzin, a nuestra madre tierra. Pero imagínate poner esto en lugar de una imagen española, pues hubiera sido el acabose, hubiera sido un retroceso en aquello. Pero todo eso lo vamos a ir tocando poco a poco. Sí, en referencia a lo que decía usted, maestro, de lo que significa Aztlán, que es el país del color blanco o de las garzas blancas, ¿no? De la blancura. Sí. Y usted dice que el cerro de Coloacán, ¿no? Que es el principio y el fin, ¿no? De esa peregrinación o de esa migración. Sí, nos, ¿no?, están mostrando el inicio y el fin a donde llegaron.
pero son, de hecho, bueno, aquí me dice que son 21 láminas, ¿no? Las que tiene el códice, Sí. que están, de hecho, esta es la primera que es como un índice, ¿no? Yo creo, me imagino, ¿no? Y después Sí. ya viene desmenuzado, ¿no? Todo el contenido de todos los... Exactamente, salen de Aztlán y llegan a un lugar donde están las 7 tribus, y en ese lugar, por azares de no sé qué numen, se destroza el árbol. Ujú. Entonces les habla su Dios diciéndoles que pues que dejen ir a los demás. Entonces las demás tribus se niegan, no quieren dejar de pertenecer a ese grupo. Ujú. El caso es que los despiden, ellos se quedan ahí únicamente con los nahuas Ujú. o aztecas, junto con los que fueran posteriormente Tlatelolco, que siempre estuvieron ligados por lazos de sangre, lazos de amistad, por costumbres, por tradiciones. Llegaron juntos al Valle de México. Sin embargo, cuenta la leyenda que encontraron 2 envoltorios. En uno de ellos había una gema, había un tesoro, vamos a llamarle así, y se lo quedaron los tlatelolcas. En el otro había unos palos por medio de los cuales se podía encender el fuego. Los aztecas se quedaron con él, le dieron más valor utilitario al encendido del fuego y siguieron unidos, cada quien con su envoltorio. Fue lo que cargaron como sus propios dioses. Se dice que traían los huesos de Huitzilopochtli Ajá. y los trajeron hasta llegar a fundar su gran ciudad, la ciudad de Tenochtitlan. Sí, de hecho, en todos los videos y todos los documentos que existen ahí en el internet, ¿va? Van marcando ya paso por paso estos datos que dice el maestro, ¿no? Y que está corroborando aquí. Yo me pregunto, maestro, y usted así como ya estudioso de esto, estamos hablando de que este códice, ahí no hay duda, es una copia de otro anterior, Exactamente. ¿no? Que fue encargado ya por Bernardino de Sahagún, por otros sacerdotes y que querían ellos saber, ¿no? Acerca de los orígenes del pueblo mexica. No se contaminó un poco con lo de, como platicábamos en aquella ocasión que vine, de que se haya contaminado con la historia del éxodo bíblico, acerca de que el pueblo de Israel sale de un lugar, anda perdido en el desierto durante 40 años y su Dios les habla y le da estas leyes, ¿no? de los mandamientos a Moisés, y siguen peregrinando y pues van también con sus reliquias ellos también, y llegan a la tierra prometida, la tierra que les prometió su Dios. No se va contaminando la historia aquí ya de esto. La propia historia no se contamina, sino que ya cuando lo tratan de explicar los españoles, es cuando ellos meten todos esos conceptos para afianzar la religión que traen,
para que los nativos se identifiquen con ese pueblo, el pueblo elegido según ellos. También los mexicanos fue un pueblo elegido por su Dios, pero es muy diferente, incluso Francisco Clavijero remonta el origen de los mexicanos más allá del río Colorado. Los ubica en casas grandes, los ubica a las orillas del río Gila. Y ahí es donde empiezan a contaminar, como dices tú, la versión de los mexicanos, del peregrinal de los mexicanos, porque dice que pasaron el Mar Rojo. Ahí se equivocan porque lo que vieron, el cuerpo que dicen haber visto del Mar Rojo, es simplemente las aguas del río Colorado. Sí, ok. Entonces van haciendo una similitud los van emparentando con aquellas tribus. Incluso dicen que fue la tribu 13ª de los israelitas. Pero pues para los mexicanos les caía de perlas porque ellos adoraban el número 13. El número 13, sí, lo que platicábamos, ¿no? De que en muchos de la civilización occidental, el 13 es el número malo, ¿no? Cabalístico. Incluso el 7. El 7 recuerda a las 7 tribus nahuatlacas que estuvieron en Aztlán y que son las que salen juntas, pero se van dispersando y van llegando al Valle de México en diferentes épocas. Pero también ahí hay una confusión muy grande, porque a los chichimecas los hacen aparecer en determinada época y son los primeros que aparecen en el peregrinar. Ellos se ubican en el 635, ya caminando para acá, mientras que a los mexicanos los ponen en el año 1051, 1064, cuando Tula ya se colapsa, mientras que unos les ponen 20 años de estancia en Tulán, otros le ponen simplemente 9 años. Sí. Pero ellos estuvieron conviviendo con los toltecas en la última etapa de su existencia. Allí es cuando ellos hablan ya de los toltecas. Nunca en las crónicas mencionan a los toltecas como pueblos nahuatlacas, pero ellos también estuvieron inmersos dentro de esas crónicas. Incluso los análisis de Cuautitlán, los anales de Cuautitlán o Códice Chimalpopoca, nos habla de ese mismo peregrinar con diferentes fechas de arribo a los diferentes lugares que tuvieron que tocar los mexicanos. Hablan de Atitalaquia, después de Tulán, o Tula, como dicen ahora. Llegan a Zumpango, también lo citan aquí en los anales de Cuautitlán, y van de la mano el Códice Boturini y los anales de Cuautitlán. Me hacen una pregunta aquí, maestro, ya me están haciendo una pregunta. Me dicen que sí, déjeme ver si tengo bien aquí el dato. Sí, que es una muchacha, la muchacha que uso luego en las fotografías, ¿no? Sí. Que es de allá de Nayarit. Me pregunta que si
bueno, lo que platicábamos, ¿no? Si es cierto esto, ¿no? De que sea allá en Nayarit, sea la salida de los mexicas. Ajá. Pero bueno, usted ya lo está refiriendo como un clavijero, ¿ah? Más al norte, ¿verdad? Posiblemente hayan pasado por ahí. O sea, que hayan venido la peregrinación desde allá y haya pasado ahí. Se supone que tocaron diferentes lugares, incluso para nombrar a Colhuacán, a Colhuacán, lo llaman Culiacán, ¿sí? Lo llaman Culiacán. Entonces, si estamos hablando de Culiacán, Sinaloa, estamos hablando de Nayarit. Es el territorio que los mexicanos tocaron en su peregrinar. No podemos decir exactamente que sea todo eso verdadero. Son especulaciones que nos dan los códices, los datos que nos transmiten a través de sus códices. Son los que nos hacen a nosotros hablar y ligar una versión con otra. Clavijero los hace más antiguos. Posiblemente el códice Boturini los ubica en una fecha determinada. Aquí dice C. Epatl, o sea, uno cuchillo, ¿sí? O uno obsidiana. A partir de esa fecha ellos empiezan a datar sus pasos en la búsqueda de una nueva localidad para su mejor estancia. Como hace el calendario de nosotros, ¿no? Que menciona a Cristo como antes de Cristo y después de Cristo. Exactamente. Ellos mencionan ese número como el número 1. Como, ¿no?, el número pero inicial. Pero ellos ya no nacieron en ese año. Exactamente. Sino que si nos ubicamos en la realidad, un pueblo no se finca de la noche a la mañana. Exactamente. Los mexicanos, estando en Aztlán, tenían ya una historia. Una historia que posiblemente fue la que destruyeron sus propios gobernantes para darles un renombre no tan denigrante como los pintaron todos los pueblos a los cuales tocaron, porque a ellos los pintaban como un pueblo incorregible, salvaje, ¿no? Se burlaban de los pueblos en los cuales tocaban, les robaban a las mujeres, incluso ellos las regalaban a los pueblos a los que llegaban. En Zumpango regalaron una mujer o entregaron una mujer para tener origen más digno, un origen tolteca, que es lo que se nombraba como los pueblos más civilizados, el tolteca. Entonces no eran ningunos ilusos al tratar de alcanzar una cumbre como lo hicieron en tan pocos años. Los llaman novatos en estas cuestiones, pero ¿qué hicieron? Servir a un señor como el de Azcapotzalco, que los eclipsó durante un ciclo de 52 años en que el señor se hizo potencia, pero por las alianzas que hacía con los demás pueblos. Ahí es donde no dejaron vestigio los mexicanos de su roce con los azcapotzalcas. De hecho, pues destruyeron casi todo, no hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Porque era denigrarse, de haberse vendido como guerreros para poder subsistir. Ahí incluso les dieron o pidieron en esta ocasión que les dieran una mujer
tanto los de Culhuacán como los de Azcapotzalco. ¿Para qué? Para tener un vínculo de amistad, un vínculo familiar que les diera esa facilidad para no estar pagando tributo y no ser esclavos. Esa fue su inteligencia, la inteligencia que aplicaron para quitarse esa forma denigrante que tenían de ser serviles. Bueno, y ahora tenemos que decir también, amigos, y ¿cómo ves tú, Enrique? No has hablado casi nada, no nos casi has no. Es que es muy extenso. Sí, ¿verdad? Pues ya ahorita ya se dio bastante, una reseña muy amplia de lo que es el código. Sí. Nada más que sí me gustaría retomar lo que es la primer lámina de Aztlán. Entonces, de manera, se podría decir, cierta, no hay forma de identificar la ubicación de Aztlán, porque hay muchas teorías. Entonces, yo de hecho estuve igual leyendo y viendo videos documentales. En uno de los videos un documental que fue muy extenso el que vi, también menciona ahí que el posible origen de los mexicas pudo ser desde las zonas donde están los indios Hopi. De hecho hay una historia ahí de los indios Hopi que dice, sus creencias es que ellos fueron creados en el subsuelo de la tierra, y que salieron a la tierra por un agujero que ellos representan. Se supone que al salir de la tierra se dividen en 4 clanes. Uno de esos clanes es el clan de la serpiente. Entonces cada uno de los clanes fue a diferentes rumbos, a los 4 rumbos, uno al norte, otro al sur, otro al oeste y al este. Entonces el que fue al sur es el clan de la serpiente. Se supone que cuando llegaran al final de su recorrido tenían que regresar para volverse a reunir, pero dicen que el clan de la serpiente nunca regresó. Entonces se siguió al sur, no sé si por la distancia, y a lo mejor en el camino fueron ocurriendo diferentes cosas, y puede ser uno de los orígenes de esta peregrinación o migración como lo mencionan. Sí. Entonces, fíjate que si nos retomas a lo que dijimos al principio, ¿no? Hay mucha información, sí, ¿verdad? Ya en YouTube, en Internet, hay muchos videos muy padres, y yo los he visto. Hay unos videos que de veras, tienen tecnología, ¿no? Sí. Y tienen recursos, ¿no? También. Principalmente. Y bueno, tú los ves y pues también son americanos, ¿no? Son gente que, como los libros que platicábamos la otra vez, ¿no? O sea, la mayoría de los libros que hablan sobre nosotros, sobre nuestra historia, están escritos por europeos o por norteamericanos, ¿no? Y también ellos tú ves al Discovery Channel, hay History Channel, hay varios de estos grandes cadenas, grandes medios, ¿no? Que hay, que pues tienen tantos recursos y los mandan y andan en zonas, te enseñan zonas que dices, bueno, ¿cuándo voy a ir ahí, no? Sí. O sea, pero bueno, ahí está la información, amigos, ahí está. Nosotros lo que estamos haciendo, tratando, es motivarles un poco ese gusanillo, ¿no? Para que ustedes investiguen, ¿no? ¿Cómo ves, Enrique? Porque eso es la base, ¿no? De nuestro programa, ¿no? Sí. No les vamos a decir exactamente qué representa, ¿no? Porque igual nos metemos en problemas con los arqueólogos, ¿no? ¿Verdad, profesor? Pero pues es nuestro punto de vista es hacerlo entendible, o que se vaya la gente y que diga, pues, aunque sea un pedacito de nuestro programa, ¿no? Que digan, oye, eso es cierto, a ver, voy a investigar esto, ¿no? O no es cierto, ¿no? Voy a dar mi punto de vista. Y también, ¿verdad? También estamos abiertos a este tipo de cosas. Sí, pues esa sería una de las ideas principales. Igual si este video lo ven gentes de Nayarit o de Culiacán que mencionaron, o de alguna otra parte, y que tengan más información, pues nos pueden hacer llegar la información, e incluso en una emisión futura podríamos a lo mejor contactarlos vía telefónica o vía cualquier forma electrónica por internet para que nos dé su punto de vista y nos comparta la información. Algo que decía el profesor, hablaba de la unidad, ¿no? De la unidad de los mexicanos, ¿no? De los mexicas, todos nos sentimos así. Te quería comentar esto porque en una ocasión tuve
tuve un desacuerdo con una persona ahí por internet, por Sí. Facebook, ni siquiera lo conocí ni nada, ¿no? Pero él me decía que él era de Veracruz, fíjate, yo soy de Veracruz, ¿no? También. Y él me decía que no le interesaba los pueblos mesoamericanos, porque aquí, en su pueblo no había pirámides, ¿no? Y yo me puse a investigar eso, maestro, y hay muchas pirámides en Veracruz, Sí. o sea, no estamos hablando nada más de la zona clásica, ¿no? Teotihuacán o Nayarit, que hay mucha Zempoala. civilización, o maya, ¿no? Sino que también está el Tajín. En Zempoala, En Zempoala están también las hay. pirámides que no estén de pie porque Ajá. las destruyeron los invasores, pero hay mucha cultura dentro del estado de Veracruz. En los Tuxtlas tenemos la tolteca, tenemos las grandes cabezas como en la Venta Tabasco. Son diferentes lugares que tuvieron influencia tolteca. Ujú. Tolteca, al decir tolteca, más bien olmeca, perdón, hay Olmeca, un olmeca, lapsus olmeca. brutus ahí. La Olmeca, cultura sí. olmeca es Sí, la las cultura cabezas, madre, Ajá. la que culturizó a los pueblos primeros de esta región. Ujú. Incluso el pueblo maya se dice que pudo haber sido olmeca, pero se dan fechas mucho más antiguas en el pueblo maya. El olmeca empieza su andar en el año 700 antes de Cristo por la piedra que encontraron con diferentes grabados, que no recuerdo ahorita su nombre, pero se los haremos tenemos saber después. Sí, maestro. Sí, es cierto eso que dice usted, eso de los tiempos, ¿no? O sea, hablamos de la cultura madre, ¿no? Y todo el mundo lo dice, ¿no? Y los tiempos que le dan son unos lapsos muy pequeños, donde ya los mayas ya existieron, donde ya existen otras culturas, ¿no? Entonces, ni siquiera ahí están puestos de acuerdo en esa onda. Pues hay mucha tela, mucho material, ¿no? Enrique, Pues sí, para ya hablar de todo este tipo de cosas. Y si alguien, como volvemos a repetir, si alguien quiere hacernos alguna pregunta aquí al maestro, bueno, al maestro no, a mí no me hagan preguntas aquí, ahí están los números, ¿verdad? Las páginas para que nos contacten y veamos, ¿no? Nos vayamos yendo hacia, porque vamos a hablar de más cosas, ¿no? Sí. De más otros códices. Lo vamos a continuar. ¿Qué otra habíamos hablado de acerca de cómo están las pirámides alineadas, ¿no? ¿Cómo fue el ocaso, ¿no? de Teotihuacán? ¿Cómo pensamos que fue el ocaso de Teotihuacán? ¿Qué tiempo? Porque pues realmente los arqueólogos no se ponen de acuerdo. Entonces, pues vamos a investigar todas las teorías que haya, ¿no? Y que cada quien saque sus conclusiones. Pues aquí estamos, maestro. ¿Alguna otra cosa que Pues quisiera que nos vean, analicen los datos. Si alguna duda, como dicen ustedes dos, Enrique y Ildefonso, pues que nos la hagan saber para que nosotros enfoquemos una respuesta tendiente a aclarar esas dudas. Y aquí estamos para posteriores charlas en esto que es el programa de Amoxin. Códices. Así es, pues nada más pues sí, como ya comentaron, les reitero, los invitamos a que participen realizando preguntas, comentarios, y también si tienen información que gusten compartir, pueden enviárnosla. Aquí en la página van a encontrar todas las redes sociales y medios de contacto. Incluso les comentaba también, podemos entablar alguna comunicación en la próxima emisión si es que quieren participar en vivo. Entonces pues las puertas están abiertas aquí en Utopía Radio. Creo que por hoy entonces terminamos esta emisión y los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves, igual a las 10 de la mañana. Aquí vamos a estar
siguiendo con el tema de este códice Boturini o tira de peregrinación. Pues agradecemos a los que nos están escuchando y que nos seguirán escuchando. Gracias por estarnos constatando en este nuevo programa de Amorstin, Códices, el programa inicial, aquí con la presencia de Ildefonso Zacaula. Pues vamos a seguir comentando. Yo te agradezco que nos hayas escuchado y muchas gracias. Pues gracias a todos, pues aquí estamos y tratamos, como dice Enrique, de incluir a toda la gente que quiera participar, porque este es un tema muy, muy vasto y muy grande y muy extenso, pero también muy agradable, muy, muy bonito. Queremos que no sea aburrido para nada, ¿no? Y ojalá, si alguien dice, no, pues ¿saben qué? Sí están aburridos, ¿no? Pues, a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero seguimos aquí, el maestro trajo aquí sus figuras estas que tiene aquí, ¿verdad? En su museo, ¿verdad? Y tiene muchísimos libros también, una biblioteca vastísima de esto. Entonces, pues, aquí estamos y gracias por vernos, gracias por estarnos escuchando y pues nos vemos la próxima semana, amigos. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por esta oportunidad que nos estás dando para hablar de esto que nos gusta y a la gente espero que también les agrade. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes. Gracias, amigos. Y nos vemos el próximo jueves.